Cuando tú tienes un trabajador, y yo lo digo desde la perspectiva desde como jefe, entre comillas, si no te preocupas por su salud mental, si no te preocupas por el ambiente que tiene, de nada va a servir cualquier cosa que tú hagas porque tus objetivos no se van a cumplir si las personas que están trabajando contigo realmente no lo van a hacer de la manera más eficientemente posible. Puedo entender de que la presencialidad sí es necesaria, pero no para todos los rubros, no para todos los sectores. Mi agencia tiene el ADN de todos trabajen 100% virtual. Y lo que yo les digo cuando a mi equipo de trabajo les digo literalmente, lo único que yo te pido es que cumplas con tus proyectos. Si tú realmente te tomas la mañana, está bien, pero cumple con tus proyectos. Mi etapa como de nómada digital, paraba viajando en todos lados. Es una etapa realmente bastante interesante. Sí viajé un montón, conocí muchas personas, estuve con la cabeza súper encendida, creativa, inspirada y todo lo que tú quieras, pero siempre quieres volver a un espacio, quieres volver a un lugar, quieres tener un poco de estabilidad y no es que viajando no lo logres, pero sí necesita eso, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Idea a Negocio, el podcast de Agéndalo. El día de hoy tengo una invitada súper especial. Estoy con Madeca Palacios. Hola, Madeca, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Espero que ayude este podcast a alguna de las personas que están viendo si dejar de ser dependiente o independiente o están igual que yo con la lucha constante de qué tipo de contenido subir o cuántas personas me tienen que seguir o realmente cómo puedo rentabilizar mi cuenta. Madeca, para que la audiencia te conozca un poco, cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu trayectoria profesional. Dale, bueno, yo me dedico a muchas cosas. De hecho, por un lado, también tengo mi alma súper emprendedora, donde tengo una agencia, tengo diversos proyectos en los cuales principalmente brindo servicios de contenido digital a otras marcas. Por otro lado, ayudo a creadores de contenido y también algunos negocios para que puedan mejorar su presencia en redes sociales, en las cuales dicto asesorías y también talleres. Y por otro lado, que es mi lado más dependiente, estoy bastante metida en lo que significa el mundo de la creatividad. Trabajo en una agencia de publicidad bastante conocida y ahí hoy en día estoy liderando el área de innovación. Buenazo. ¿Y este camino dependiente en agencias de publicidad siempre lo has tenido desde que saliste de la universidad? ¿Qué fue lo que estudiaste? Yo estudié Ciencias de la Comunicación, tengo una especialidad en Publicidad y Relaciones Públicas. Luego de eso también he tenido otros estudios en los que me he especializado mucho más a marketing digital, pero la vida me llevó en paralelo a trabajar en publicidad. He trabajado en Circus Grey, he trabajado en McCann, luego trabajé en otra agencia donde de alguna otra manera veía también publicidad, pero enfocado en empresas farmacéuticas. Ahora he vuelto a McCann, pero para ver el tema de innovación creativa, que a diferencia de otro tipo de innovación donde tú ves directamente creación de producto, aquí está mucho más arraigado al tema de la creatividad y la propia innovación que uno pueda incluir en cada una de las campañas creativas. Pero sí, dentro del mundo de las agencias ya llevo bastantes años, solo que a lo largo del tiempo pues he ido mutando desde analista digital a poder ahora ver el tema de como Innovation Lead. Buenazo, tienes todo un recorrido ahí. Y Sí. nos comentabas que también tienes tus negocios independientes, donde tienes las asesorías, tienes talleres. ¿Cómo así nació la idea de tener estos negocios en paralelo, no? Sí, de hecho, pues creo que va de la mano un poco cuando uno va ganando experiencia. Yo he trabajado en publicidad, pero dentro de publicidad me enfoqué un poco más en marketing digital y de alguna otra manera cuando tú tienes acceso a ver o tienes experiencia viendo grandes marcas, viendo marketing digital, ganas experiencia, ¿no? Entonces, por el 2018, 2019, empiezo a ser parte de una academia donde se enseñaba marketing digital a ejecutivos, a diferentes empresas, y es ahí en la que en el
en el lugar en el que empiezo a ganar un poco más de cancha dentro del mundo de las charlas, las conferencias y también las asesorías, ¿no? Después de eso me centro un poquito más en poder crear contenido, que eso naturalmente salió en pandemia. Creo que también te pasó a ti, te pasó a muchas personas que pandemia fue una gran oportunidad para poder dar a conocer su experiencia, porque muchas veces tenemos una experiencia que puede ser increíble, pero muchas veces no la decimos. Y de alguna otra manera para mí pandemia fue una terapia en la que yo dije, pucha, todos los días voy a subir una noticia de lo que está pasando en marketing digital o en el mundo de la tecnología, o algo que sea realmente llamativo y que de repente le pueda servir a alguien, ¿no? Yo siempre me he muerto de la vergüenza porque me daba mucho con miedo a la cámara, ¿no? Entonces un día decidí, ya voy a poner la cámara, puse la cámara y empecé a decir esa noticia donde en ese momento me seguían creo que 10 personas y de la nada empecé a hacerlo todos los días seguidos, ¿no? Y la primera vez, tipo, te sale súper tartamudeas, me demoraba como 2 horas para decir solo una frase, pero ya luego como con la frecuencia, como te va soltando. Para mí fue un proceso literalmente de no fui a una clase de improvisación, improvisé sola con mi celular y empecé a realmente saber cómo hablarle a la cámara, ¿no? Entonces, eso me ayudó a crear contenido. Ese espacio de creación de contenido me sirvió para que yo pueda dar visibilidad, quizás en una primera instancia de las noticias, que de repente cualquiera lo podía hacer, pero también las personas llegaban a mí, sabían mi experiencia y podían ver un poco más de quién soy. Y eso me abrió bastantes puertas, de las cuales, o sea, algo pequeño que me pareció grande también. Joa, que es un creador de contenido súper grande acá en Perú, él me escribe en redes sociales, me llama y me dice, oye, necesito un perfil que me pueda ayudar a ver el tema de pauta digital para YouTube. En ese momento, él buscaba tener un objetivo de internacionalizar su perfil. Finalmente nunca usamos pauta digital porque no es necesario para un perfil como él, pero tuvimos una conexión gracias a que mi perfil fue más visible, ¿no? Pero sí, o sea, sobre eso te puedo contar también otras oportunidades que pude tener. Buenísimo. Ahora que me cuentas que no te sentías cómodo hablándole a la cámara, no me lo imagino porque desde que te conozco siempre he Sí. visto toda tu parte digital y pareciera que tienes una facilidad para hablar por redes sociales. Ahorita saco el celular, pongo en ultra wide y me pongo a grabar con cualquiera, literalmente. Sí, sí, sí. Entonces, esto te empezó en pandemia, tu negocio digital. Y una pregunta que de repente le puede servir a alguien que esté escuchando, ¿cómo hiciste escalar este negocio digital? ¿Cómo lo hiciste crecer de estos 10 seguidores? Ahora tienes más de 11,000 seguidores, si no me equivoco, en Instagram, no sé cuánto tendrás en TikTok. Entonces, ¿cómo fue este crecimiento? O sea, de hecho, es bastante raro ya, pero de alguna otra manera yo nunca me centré en hacer lo que te decía los guidelines de Instagram o de TikTok, en las que tú tienes que tener la frecuencia en el formato más público que puede ser lo que va en tu feed, ya sea de cualquier red social. Yo me enfoqué, por ejemplo, solo en Instagram y en historias. Y de alguna otra manera en pandemia funcionaba increíblemente porque las personas están mucho más conectadas a redes sociales. Ahora lo están también, pero todo el mundo sabe que en pandemia fue el pic de lo que significaba digital y sobre todo si es que tú vendías algo digital, funcionaba excelentemente. Ahora tienes que buscar la presencialidad para que tengas que crear la experiencia y así pueda ser mucho más rentable. Pero lo que hice fue tener un juego de, oye, tengo la plataforma de TikTok que realmente tiene un alcance increíble. Entonces, lo que yo hacía era como que el for dummies en el marketing digital, ¿no? Haces algo súper llamativo en TikTok y yo les decía, oye, vas a encontrar la respuesta a eso súper llamativo en mi Instagram y les dejaba en el link. Entonces, hacía como que muchos pasos, porque en pandemia hubo la oportunidad de literalmente derivar de TikTok a Instagram fácilmente porque todavía no habían incluido el botón de link dentro de TikTok. Entonces la gente se moría por la necesidad de saber, entonces tenían que ir a mi Instagram, entonces gané un poco más de seguidores rápidamente. Hoy en día yo, por ejemplo, he bajado, o sea, de hecho creo que voy 2 años sin subir contenido frecuentemente. Tampoco me he centrado en el for dummies de subir en Instagram, en el feed, sino todo lo centro en historias. Y
sin decirte mucho, o sea, yo creo que la gente que puede ser poca hoy en día, porque tú puedes tener 100,000 seguidores de la noche a la mañana, siento que es un público bastante fiel y cuando yo hago como métricas de comparaciones con personas que tienen, no sé, 50,000 seguidores y yo que tengo de repente 10,000 seguidores, o sea, la cantidad de alcance que tú puedas tener en tus historias, vas a ver realmente si alguien es efectivo o no, ¿no? Entonces, yo creo que de repente no he crecido porque sinceramente, como tú bien dices, tantos proyectos paralelos que ves, ver el tema de creación de contenido es un proyecto súper grande que yo hoy en día todavía no le he puesto tanto puncho, si se puede decir, porque la vida no me da. Pero yo sé que volveré y estaré bastante presente ahí. Pero O sí, sea, tu estrategia principalmente, por ejemplo, en Instagram es full historias, pero como claro. dices, es una manera de, yo creo que con la historia tienes mucho engagement con el público, ¿no? Porque justamente los que están viendo quieren interactuar, quieren conversar contigo. Entonces, a ti te ha funcionado bien para tener, así la comunidad no haya crecido tanto, es una comunidad muy fiel, digamos, ¿no? Sí, o sea, sinceramente, si es que, de hecho, cuando estuve en San Francisco, que fue como hace un mes, yo decidí empezar a subir contenido, no de marketing digital como te doy 5 tips para que puedas crecer en Instagram en una semana, que se puede, te juro, es súper sencillo hacer el crecimiento en las redes sociales, pero quería hacer una transformación al tema del contenido porque hoy en día, o sea, todos sabemos que cuando tú hablas marketing digital vas a pensar en, ya los tips de Instagram o cuál es el trend más viral, pero no es eso. Entonces, para poder transformar quién eres dentro de la plataforma y seguir manteniéndote en un grado de autoridad en algo, tienes que innovar también en la forma en la que tú plasmas al mundo tu seniority o tu experiencia. Entonces, yo quería, de alguna otra manera, hacerlo un poco distinto, brindándote las experiencias de las soluciones reales, más las tendencias que están moviendo el mundo y que tú puedes también conocer para que no simplemente caigas en el tip, ¿sabes? Sino que pueda ser un poco más distinto. Es todavía un proyecto que lo estoy construyendo, pero que espero antes de fin de año empiece a subir contenido para realmente demostrarles que se puede en un mes tener un montón de seguidores, que es súper sencillo. Seguidores es lo que menos me preocupa a mí. Yo creo que cuando he trabajado con varios creadores y tengo uno, que no voy a mencionar, que tiene casi 1 millón de seguidores, y una de las problemáticas que vino conmigo es, oye, tengo un montón de seguidores y mi contenido es bastante interesante porque es de viajes, pero me pasa que me es difícil poder convertir, porque claramente cuando tú haces contenido de viajes tienes un alcance tan global, o bueno, más de LATAM porque habla en español, entonces es mucho más difícil tener un negocio digital en eso, porque lo que ha pasado en los últimos años es que las personas se dedican a hacer el contenido educativo, que siempre funciona, pero la gente no te recuerda a ti, recuerda el mensaje que le diste, el consejo que le diste. Entonces, finalmente, el engagement que tú vas a tener con una comunidad no va a ser tan natural o no va a ser tan perfecto porque simplemente te han seguido por ese consejo y ya. Pero sí, va más por ahí, pero dentro de mis proyectos sí está poder crear contenido, enfocarme un poco más en eso y de esa manera poder escalar, así como de alguna otra manera tuve un pequeño éxito en pandemia, hacerlo realmente bien ahora, con otra visión también que tengo del mundo y de las cosas que también recibo en el día a día. Claro, me imagino, con toda la nueva experiencia que has sacado entre pandemia y ahora que han pasado 4 años, tienes mucho más para darle valor a la comunidad. Y cuéntame un poquito, ¿por qué nunca decidiste como todavía dar ese paso de 100% independiente? ¿Qué te mantiene todavía atado al mundo dependiente? Mira, de hecho, hasta el año pasado yo tomé un camino distinto porque no estaba necesariamente metida full en agencias creativas, sino pasé a trabajar a ver un poco más proyectos con clientes y eran full farmacéuticas. Era lo más aburrido que uno puede decir en función del marketing, porque simplemente hablas de médicos, staff, un montón de códigos legales. Es bien complicado, pero toda esa experiencia me dio tiempo también para poder entender un poquito más
lo que me gustaba, y en ese espacio de tiempo pude crecer mi negocio, mi agencia, de manera paralela. Y dentro de mi agencia, por ejemplo, que hice una introducción bastante corta, yo tengo algunos clientes que no necesariamente son de Perú. De hecho, muchos de ellos son de Estados Unidos, de los cuales a nivel de servicios tengo dos. Uno contenido digital y el otro es desarrollo web. En desarrollo web yo estoy bastante tranquila porque es algo que siempre se mueve. Es un mercado bastante potente. A nivel de mantenimiento en e-commerce en Estados Unidos siempre está ahí. Y por otro lado, a nivel de contenido digital, tengo unos clientes de los cuales uno de ellos, que es ahora el principal, tiene presencia en todo lo que significa LATAM, porque está en el rubro de educación, pero es de Estados Unidos, ¿no? Entonces tiene un valor distinto. Luego tengo otros negocios que también tienen presencia en LATAM, pero no necesariamente están en Perú. Y lo que yo apunto, por ejemplo, con mi agencia es a no necesariamente estar casada con un país, por ejemplo Perú, sino buscar clientes y seleccionar y elegir qué clientes quiero para mi agencia, para que puedan ser más allá de Perú, porque siento que hoy en día tener un negocio que esté enfocado netamente en un país, siento que te puede limitar mucho a las otras posibilidades que tú puedes tener, y sobre todo porque cuando tú te centras solo en un mercado, puedes, uno tiene que estar bastante atento al futuro, qué pueda pasar, la incertidumbre, entonces es un poco bastante peligroso, ¿no? Entonces, eso por un lado. Lo he estado creciendo poco a poco hasta lograr un ritmo en el que pueda manejarse solo. Fines de año siempre son complicados porque es ver renovación de contratos con los clientes, unir nuevos clientes, y en ese proceso, hasta encontrar, según yo, la estabilidad máxima, no he soltado el lado dependiente porque creo que dentro de todo tengo tiempo para poder apostar por seguir trabajando como dependiente. Pero lo que sí me gustó, por ejemplo, que en este año yo he vuelto a trabajar en Macan, es que estoy viendo un área totalmente potente, que es todo lo que es el mundo de innovación y creatividad. ¿Y por qué decidí realmente estar ahí? Es porque cuando uno piensa en el futuro en general o piensa en distintos tipos de sectores, lo que te diferencia, lo que marca la pauta, lo que es lo más diferencial que tú vas a encontrar es la creatividad. Y creo que este año estoy desarrollando bastante más ese skill creativo, que era lo que quizás años anteriores, por el tema del día a día, por el tema del estrés o cualquier cosa, no lo desarrollé tanto. Y sinceramente este año estoy bastante feliz con eso, y creo que en mi opinión, hoy en día sigo trabajando como dependiente por una elección propia y por la elección de repente seguir explorando un poco más los skills que yo tengo. Buenísimo. De hecho, algo que siempre nos han comentado otros emprendedores que han pasado acá es que dan el consejo de, antes de meterte de lleno, es bueno buscar primero esa estabilidad, ¿no? Porque si no puede ser muy, muy riesgoso. Y aparte, si estás aprendiendo bastante como este tema sobre creatividad, te puede servir mucho y es un skills, como dices, muy diferenciador con lo que podrías tener en otro lado, ¿no? Entonces eso al final te va a sumar y va a aportar mucho a tu negocio. Pero sí, todo genial. Y de hecho, me acuerdo que cuando vino pandemia, los primeros años de pandemia, tú estás haciendo mucho trabajo remoto, ¿no? Mucho como Sí, especie de nómade digital. ¿Qué opinas con sí, estos, wannabe. con estos cambios que están habiendo? No sé si hace poco salió una noticia de Amazon, no sé si la viste, de que todos regresaban 100% a la presencialidad. ¿Qué opinas respecto a eso? Porque entiendo que tú eres un poco fan del trabajo remoto, yo también. ¿Qué opinas de ese cambio, no? O sea, sinceramente, mi agencia tiene el ADN de todos trabajen 100% virtual. Y lo que yo les digo cuando a mi equipo de trabajo les digo literalmente, lo único que yo te pido es que cumplas con tus proyectos. Si tú realmente te tomas la mañana, está bien, pero cumple con tus proyectos. Y creo que ese es el gran miedo que tienen muchas de las grandes empresas o las empresas, es que tu trabajador no esté trabajando las 24/7 contigo. Pero tampoco es así. Yo creo que pasa más por, justo había escuchado algo que mencionó algunas de los entrevistados
que hiciste sobre el tema de salud mental. Creo que cuando tú tienes un trabajador, y yo lo digo desde la perspectiva desde yo como jefe, entre comillas, si no te preocupas por su salud mental, si no te preocupas por el ambiente que tiene, de nada va a servir cualquier cosa que tú hagas porque tus objetivos no se van a cumplir si las personas que están trabajando contigo realmente no lo van a hacer de la manera más eficientemente posible. Si para mí que trabajen todos virtual es lo más eficiente porque finalmente van a producir más, es la decisión que yo voy a tomar y eso es lo que yo estoy apostando y lo he apostado con mi agencia y es algo que sí creo necesario. Por otro lado, sí puedo entender de que la presencialidad sí es necesaria, pero no para todos los rubros, no para todos los sectores. Por ejemplo, dentro de mi agencia sí es 100% virtual para muchos proyectos, pero hay requerimientos específicos que se requieren presencialidad. Por ejemplo, yo tengo que enviar a un equipo para que vaya a hacer grabación, producción audiovisual. Obviamente necesito presencialidad. Entonces, lo mínimo que yo les digo a los chicos, ya nos tomamos 2 días a la semana, grabamos y listo. Pero es manejable, ¿sabes? O sea, yo no confío en el hecho de exigir, necesitamos que estés los 5 días a la semana, tengo que verte para que tú puedas estar trabajando, porque creo que pasa un poco por la inseguridad del jefe de que mi equipo no está trabajando y en verdad eso no es un buen camino. Pero sí, yo sí estoy de acuerdo con la presencialidad. De hecho, perdón, con la virtualidad. De hecho, antes, este año con mi trabajo dependiente, sí tengo presencialidad porque es una modalidad híbrida, pero en verdad es algo que yo he decidido estar, entonces es distinto. Igual sí me da chance para poder hacer distintos tipos de proyectos, pero en el trabajo anterior, como tú bien dices, que tenía mi etapa como de nómada digital, paraba viajando en todos lados. Es una etapa realmente bastante interesante porque sí viajé un montón, conocí muchas personas, estuve con la cabeza súper encendida, creativa, inspirada y todo lo que tú quieras, pero siempre quieres volver a un espacio, quieres volver a un lugar, quieres tener un poco de estabilidad y no es que viajando no lo logres, pero sí se necesita eso, ¿no? En líneas generales, yo ya no creo que apueste por un lado de nómada digital, pero sí veo, o yo me veo, no sé, viajando 2 años en un país, luego regresando a alguno, pero siempre moviéndome así, no necesariamente como un nómada que está como periodos mucho más cortos. Pero sí, la virtualidad me parece eficiente, productiva y al final es lo que va a pasar en el futuro. O sea, yo ahorita en mi equipo de producción los mando para que vayan a grabar. Estoy segurísima de que en unos años no voy a necesitar mandar a nadie, lo voy a poder crear con una herramienta de AI, algunos tipos de contenido, o voy a poder enviar un dron, o, ¿sabes? Siento que la presencialidad va a ir disminuyendo mucho más, a pesar de que ciertas compañías digan de que vamos a tener que volver, pero eso más pasa por el tema de explotar al máximo a tu equipo cuando en verdad no debería ser así. Sí, y de hecho yo escucho una teoría de que estas compañías tan grandes que están teniendo complicaciones financieras, una forma normalmente de ajustar la parte financiera es cuando reducen el personal. Y una forma de reducir el personal sin despedirlos era tomar este tipo de medidas, porque mucha gente está acostumbrada o quiere un formato híbrido, entonces ante esta medida, mejor renuncio. Entonces, de cierta manera, la compañía genera un ahorro porque no los tiene que despedir. Hay veces en las que tú estás en la oficina y yo te digo, no soy fan de la presencialidad. Soy fan de la presencialidad cuando tenemos que hacer, voy a decir cualquier cosa, tenemos que pensar en ideas, por ejemplo, en tu caso con Agéndalo, para mejorar el producto, ¿no? Tú puedes hacerlo en virtual, sí, pero sabes de que en presencial se puede enriquecer más ese pimponeo, ese brainstorming. Hay cierto tipo de cosas que son bastante chéveres que se hagan en presencial, pero no es necesariamente, en nuestro caso, creo que en nuestra industria, no es necesariamente imprescindible que sea presencial. Muchas cosas se pueden hacer virtual, pero sinceramente yo creo que
deberíamos mantener ese mindset de pandemia en la que sí considerábamos que la virtualidad era realmente posible, pero ahorita como la gente también quiere ver que sus trabajadores estén ahí, pucha, les han dicho vuelvan. Sí, igual lo que sí comentaste y estoy de acuerdo es como es bueno la virtualidad, pero también es bueno estar en un lugar, ¿no? Porque también las rutinas te ayudan al foco, te ayudan a estar más concentrado, estar yéndote de lado a lado cada cierto tiempo ya es muy específico el perfil que puede soportar esos cambios tan abruptos, tan seguidos, mientras que cuando estás en un lugar puedes disfrutar la virtualidad, pero sí te ayuda a tener tus rutinas para que Sí. puedas ser más eficiente en el trabajo, ¿no? Ojo, algo que sí no he mencionado es que para mí es increíble la virtualidad, pero estoy segura de que no todos están preparados para trabajar virtualmente. Y yo puedo tener 1000 colaboradores, pero no todos van a funcionar eficazmente en la virtualidad. Uno, tienen que saber herramientas. Dos, tienen que tener un perfil bastante adaptable. Tienen que ser personas sumamente responsables y personas increíblemente curiosas. Si yo no tengo ese tipo de aptitudes en una persona que trabaja conmigo y me dice, oye, yo quiero virtualidad 100%, no voy a tener productividad. Lo único que sí voy a tener es lo que todos los jefes tienen miedo, es que sea un perfil que realmente no trabaje a sus horas o no trabaje porque realmente solo quiere vivir la vida. Sí, totalmente de acuerdo. Hay dos preguntas que me quedaron en duda. Una respecto a tu agencia, que mencionabas que tenía gente o clientes en Estados Unidos. ¿Cómo adquiriste tus clientes allá? Lo que sucede es que tengo una red en Estados Unidos en la que es como cuando tú ves un proyecto, a mí me ha pasado 1000 veces ya. Yo vi un proyecto de marca digital en Estados Unidos, justamente en Miami, y por recomendaciones empecé a llegar a otro tipo de contactos. Tuve la posibilidad de tener una socia allá que me ayuda a gestionar algunos proyectos y todo lo que es desarrollo web lo veo allá. Entonces, yo hoy en día tengo algunas reuniones para poder supervisar algunos de los proyectos que se están dando, pero netamente el tema de comunicación y la gestión de clientes por el lado más comercial ya lo ve ella, ¿no? Pero sinceramente creo que uno, dar un buen producto a tu primer cliente, por más chico que sea, imagínate que me haya dicho, oye, necesito que me crees, eso no va a suceder ya, una cuenta de TikTok. Ujú. Tú lo haces perfectamente, le haces la mejor creación de TikTok posible y tú me dices, oye, eso es simplemente registrarlo y ya. Tú le das un ebook de qué sigue, qué pasa más allá de esto, le explicas de repente cómo funciona TikTok, todos esos valores diferenciales que le puedes estar ofreciendo, finalmente te van a acercar más a esa persona y uno no sabe a quién más conoce a esa persona. Entonces, tú siempre tienes que tratar excelentemente a cada uno de tus clientes porque cada uno de ellos conoce muchas más personas y esas más personas pueden ser también tus clientes. Entonces, lo que me pasó allá, que puede ser fortuna de ser ascendente en Sagitario, porque así dijo mi amiga que es tarotista, es que uno, o sea, las posibilidades y los negocios que estoy obteniendo allá es fruto de eso, ¿no? Fruto del hecho de tratar bien a los clientes que tú tienes, ser responsable y dejar bien tu nombre porque eso te va a traer frutos luego. Buenísimo. Y la otra duda que me había quedado era respecto a la parte de creación de contenido. Tú utilizas, por ejemplo, tu red social es Madeca Palacios, ¿no? Eh, es tu cuenta pública es la misma que la personal o tú tienes cuentas diferenciadas? ¿Tú prefieres que las personas usen su propia marca personal o si deberían construir si están pensando en lanzar un tipo de servicio, una marca propia, separada? ¿Qué opinas respecto a eso? Depende, ¿no? O sea, si tú eres una persona que está muy metido en las consultorías, siempre te va a pasar de, oye, yo estoy acá con mis amigos tomando unas chelitas, quiero subir este contenido, o yo de repente estoy en Aruba y quiero subir ese bikini hermoso que me está dando.
Eso es un contenido personal. Y si tú estás en el mundo de consultoría, todo lo que tú plasmes va a ser relevante para las personas que te siguen. Entonces, es como bien conflictivo ese pensamiento que voy a decir, pero sí yo recomendaría tener separados los perfiles si es que todo el contenido que tú subes es ya demasiado personal. Si no es tan personal o de alguna otra manera el público al que tú te enfocas no es necesariamente tan ejecutivo o no es necesariamente tan especial en ello, puedes juntarlo. ¿Por qué lo digo? En mi caso personal, yo subo mucho contenido personal. Y de hecho, en los últimos años sí, porque no he subido tanto contenido de mi core como creación de contenido. Pero sí he subido cosas personales, pero me pasa de que Instagram, por su propia naturaleza, es una plataforma en la que las personas van a querer saber más de ti. Entonces, muchos de los casos en los que yo he visto el análisis de creadores de contenido, de consultorías, en las que simplemente dicen 5 tips para tal, 5 tips para tal, o conoce este caso, y son netamente puro y duro educativos o puro y duro inspiración, pero inspiración en el sentido de frialdad, sin empatizar, sin mostrar que te equivocas, no funciona tanto. No funciona tanto porque las personas saben de que eres un producto más en el catálogo de e-commerce, que saben que pueden comprar o no. Pero lo que al final define que tú puedas ser un perfil mucho más rentable, un perfil que pueda venderte más allá de un producto digital, es cuando tú entiendes que viene una marca por ti y dice, oye, quiero que de alguna otra manera puedas recomendar este producto. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando una marca te busca es porque una marca sabe de que tú realmente estás teniendo un engagement alto con tu comunidad y de alguna otra manera no solamente eres reconocido por de repente tecnología o marketing o de repente derecho, sino sabe de que tú también funcionas más allá de eso, pero lo llevas bien, lo llevas equilibrado. No es que tú sales borracho un día y el otro día estás hablando de que, no sé, la Constitución. Creo que en el equilibrio, en el balance que una pueda conseguir, está el éxito, porque viendo hacia el futuro, o sea, si tú te das cuenta cómo van moviéndose las tendencias, estamos ahorita viendo de que todo lo que es streaming en vivo funciona. Tú vas a ver un montón de plataformas en YouTube y todo esto. ¿En qué momento te va a dar chance a ti para centrarte en ser un producto más de catálogo en el que solo subas contenido bastante frío? O sea, el futuro va avanzando en el que todo nuestro contenido como creadores, como influencers, como lo que fuese, va a ser muy de en vivo y en directo con tu comunidad y no te va a dar chance de ser tan perfecto. El mundo busca ser o verte más imperfecto posible. Entonces, pero tampoco descuidado en el sentido que vas a subir tu hilo o tu borracho o lo que fuese, ¿no? Sino buscando ese balance de transmitirte netamente auténtico quién eres, pero mostrando el rubro, lo que tú haces de la manera más adecuada posible. Y eso tú lo vas a ver en todos lados. Dime algún creador que realmente sea 100% no sé, pues, de su rubro y no te diga nada de su historia. Todos te van a contar de su historia. Que lo hagan de una forma u otra es distinto. Pero si tú, por ejemplo, te enfocas en gente mucho más millennial, un poco más boomer, te podría entender porque hay formas que ellos están usando. Pero si es que tú te enfocas en millennials hacia Gen Z, hacia abajo, o sea, mientras más joven es, más fresco te quieren. Entonces, y si tú eres un perfil realmente como durísimo, en verdad no vas a conectar con ellos. Buenazo. Es un gran consejo. Bueno, Madeca, ya estamos casi por terminar. Algo que me gustaría que la gente conozca es cómo has utilizado Agéndalo para justamente las asesorías que has dado o los talleres, cómo te ha servido en tu día a día. Sí, o sea, de hecho, Agéndalo es bastante increíble porque va de la mano un poco con tu camino de vida, ¿no? Porque te acelera las cosas que tú haces. A mí me pasa que tengo como 5 calendarios activos, mentira, 6. Entonces, yo no tengo tiempo para estar escuchando, por ejemplo, a alguien que me mande un mensaje diciéndome, oye,
quiero una asesoría contigo. Y yo tendría que decirle, ay, ok, mira, te agendo, que no sé qué. O sea, todo ese proceso yo no lo veo. Eso lo ve Agéndalo y eso es increíble porque todo ese proceso me facilita que yo pueda tener más tiempo para mis proyectos como independiente o como dependiente y que sea mucho más sencillo, ¿no? Al final creo que el valor está en cualquier tipo de producto que salga de acá al futuro, en minimizar el tiempo posible de las personas para que todo pueda ser mucho más eficiente y creo que eso lo hace Agéndalo. Sí, gracias a Agéndalo nos pudimos conocer, interactuar También. mucho tiempo y siempre es bueno escuchar tus consejos sobre marketing digital, sobre redes sociales. Yo de hecho te sigo desde hace mucho tiempo y me parece que tu contenido es súper bueno. Me gustaría que sean más periódicos, veo que este año sí lo has recuperado como dices, pero cuando estás así a tope, yo siempre veo porque tus análisis, historias, todo es bastante interesante. Así que síganla, sí, todavía no sigan a Madeca. Y nada, Madeca, ya para la última pregunta es, si otra persona estuviera en tu situación, que está pensando en emprender, ¿qué le dirías? No necesariamente para que se meta de lleno, sino para que justamente igual comience ese proyecto así sea en paralelo. ¿Qué le dirías a esa persona que está pensando en emprender, no? Lo primero es su marca personal. Literalmente va a sonar bastante cliché, pero a ver, si no te encuentran en Google, no te van a encontrar en ningún lado. Hoy en día muchas de las posiciones dentro del mundo tech, dentro de cualquier industria, es por, oye, te busco en Instagram, LinkedIn, en cualquier plataforma te encuentro y veo de que tú sabes de tu industria, voy a tener como una capa más de, oye, va a tener mi check. Y el tema de marca personal no es solo importante como dependiente, sino también como independiente, o sea, te gana experiencia. En mi caso, por crear poco contenido, sumado a eso, a mi experiencia laboral, tuve la oportunidad de tener un curso en doméstica, de los cuales ese curso en doméstica también me abrió otras oportunidades nuevas. Entonces, es como, no sé, es como dominó, ¿sabes? Una oportunidad trae a otra y es infinita las posibilidades. Y todo nació gracias a poder crear algunas historias en Instagram que de alguna otra manera llegó a las personas adecuadas en su momento y que hoy en día, cuando tú piensas en el futuro de cómo va a ser todo, cada una de las personas y el gran valor que se va a tomar mucho más allá de lo que siempre se decía hace 3 años, ¿no? Que los influencers, pero en verdad, cuando tú ves en el futuro a nivel de distribución en medios, y justamente antes de ayer creo que salió la noticia de que Coca-Cola está apostándole casi a full a los influencers en su estrategia de marketing global, te vas a dar cuenta de que cada persona es un medio y la hipersegmentación que están apostando las compañías, todo esto hace de que finalmente la marca personal de cada persona sea hoy en día mucho más valiosa de lo que fue en pandemia o lo que fue hace 10 años. Entonces, uno, creen su marca personal, ténganlo excelentemente, no les digo que crean contenido todos los días y que se vuelvan influencers, sino que realmente muestren su experiencia y no necesariamente lo tienes que mostrar de una manera como, oye, esta es mi experiencia, sino que simplemente cuenten su día a día. Puede ser algo tan sencillo como get ready with me y vas contando tus anécdotas, o sea, de alguna otra manera es una construcción de marca personal, puede ser bastante frívolo y bastante superficial, pero estás presente, existes y de alguna otra manera te vas a conectar con otras personas. Uno, tu marca personal. Lo segundo es, y yo creo que me encuentro ahí, no te lances a ser totalmente dependiente, independiente, si es que no lo tienes tan seguro, ¿sabes? Creo que a mí me pasa que yo lo puedo tener bastante seguro y ya puedo estar 100% independiente, pero creo que, eh, y también acá creo que juzgan mucho cuando alguien es dependiente y piensan, oye, ¿por qué sigues esclavizándote cuando en verdad puedes seguir escalando tu Sí, negocio? Y claro. yo lo digo, total, es como para mí la elección de ser dependiente pasa por querer seguir aprendiendo en otras cosas que probablemente lo puedo hacer como independiente, pero la reputación, el valor, los contactos, las experiencias, los clientes que te puede dar en algún momento de tu trayectoria siendo dependiente, creo que es invaluable. Y yo ahorita estoy disfrutando totalmente de tener estos lados a nivel de independiente,
estoy haciendo crecer el equipo para que realmente se sienta mucho más independiente posible de lo que ya es. Y para el dependiente, o sea, yo puedo seguir siendo dependiente y ahora me puedo mover a otro lado y yo me siento feliz haciéndolo porque creo que juzgan mucho también cuando alguien es un poco dependiente, pero nada, lo que les haga más feliz a cada uno es lo mejor, pero ese consejo sobre el dependiente o independiente es, en el momento que tú te sientas más seguro, haz lo que tú busques, ¿no? Ya seas por un lado o por el otro, o los dos a la vez. Buenísimo, Madeca. Es un gran consejo. Muchas gracias por tu tiempo. Un gusto haberte tenido el día de hoy y espero que a todos les haya gustado este capítulo. Hasta un siguiente episodio. Chao. Chao.